Hola, hola. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bueno, eh, vamos a empezar. Vamos a empezar. Hoy es lunes, 1 de mayo, Día del Trabajador. Así que feliz día para todos. Y hoy el entrevistado será Gaspar Abrilot. Ahí se conectó, así que ahora mismo le invito a transmitir juntos. Así que apenas pongas OK, vas a aparecer abajo mío. Y ya vamos a empezar. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Solcito acá en Santiago. Me alegro. ¿No tenés un televisor en la cabeza? ¿Perdón? ¿No tenés un televisor en la cabeza? Pensé que tenías un televisor con fe sin señal. Arriba. Arriba está. ¿Qué tal? Todo bien, disfrutando este día feriado. Muy bien. Sí, Estuve viendo que te dicen Casper también a vos. sí, los amigos me dicen Casper. A mí también me Eh, dicen, a mí en el secundario me decían Casper, por mi ya. apellido, ¿no? No, me dicen Eh, Gas, Gus, Casper, Caspio. bien, Son harto los apodos que me dicen. Pero mis amigos me dicen Casper, generalmente los más cercanos, por el en vez de decirme Gaspar. fantasmita. Sí, por el nombre. En realidad yo soy Alejandro Gaspar, ¿ya? Pero en mi Ok. familia todos son Alejandro. Así que generalmente me hago conocer como Gaspar, porque hay muchos Alejandro ya en mi familia. Y mientras decís de Gaspar te dicen Casper como el fantasma amigable. Sí. Bien, muy bien. ¿Lo veías a Gasparín, el fantasma amigable? Sí, lo vi un poco, pero tampoco era tan fan de esos dibujos animados. Yo tampoco lo Mi dibujo, miraba. mis dibujos animados eran otros. ¿Cuáles? Era más fan de otro tipo de dibujos animados en mi infancia. ¿Cuál? Me gustaba mucho. Puta, era fanático de Robotech, era Bien. fanático de ficción japonesa, me gustaba mucho Lemon and Blue, una serie francesa, que acá en Latinoamérica se conoció como Espartaco o el sol bajo el mar, no sé si te acuerdas de eso, No. que era una serie Co- increíble sobre ¿Cómo se medio llama? ambiente. En francés se llama Lemon and Blue, pero acá en Latinoamérica se conocía como Espartaco o el sol bajo el mar. ¿Pataco? Sí, ¿Es un nombre, Pataco? claro. Mirá vos, no lo conozco. Porque, ¿de qué año sos? Yo nací en el 82. Ah, somos casi parecidos. No, Sí, por los dibujitos animados, digo. Por la infancia. claro, sí, o sea, veía mucho con mi viejo. Mi viejo era un cinépata empedernido y veía mucha televisión, entonces como que me imprimió desde la infancia el gusto por ciertos dibujos animados, por ciertas películas de ciencia ficción sobre todo. Bien. Eh, Eso se queda. ¿Las guerras de las galaxias? No, no soy tan fan de la Guerra de la Galaxia. Ok. No, no, mi viejo era otro tipo de ciencia ficción, era más tipo Blade Runner o Mad Max, Bien. o el cine de ciencia ficción de Spielberg de finales de los 70. Bien. Eh, yo en la Guerra de la Galaxia la vine a ver de viejo, ya casi Bien. 18 años, entonces no soy de ese grupo. Qué buena que es Mad Max. Ahora me acuerdo de Mad Max. Sí, Se sí, es hizo una interesante esa versión, película. se hizo una versión nueva, que ella es espectacular en la versión nueva, Sí, que no me acuerdo el sí, nombre de ella ahora, pero la sí, antigua es es Mad Max Fury buenísima. Road. Sí, Claro, la primera fue súper vanguardista y muy criticada también. sí, eran unos autos rarísimos en el desierto. Sí. Es muy heredera del cine Buster Keaton, de los westerns de los años 50, de una película muy cinética, con un montaje que es de puta madre. Eh, bueno, y ese año, Bien. cuando salió la cuarta, lo ganó todo ese año, fue la gran ganadora de la cinematografía del 2015.
Bueno, para mí es una película que es cabecera. ¿Mad Max? Sí, es una de mis películas favoritas. O una de mis sagas favoritas en realidad, porque en realidad no es una película, no sé si llamarla para que no la trilogía o conocen. tetralogía. Esas. Ahí está. Esta es la que me aparecen ahora, ¿no? Así Sí. que, bueno, ¿y vos cómo te definís? ¿Sos fotógrafo, sos artista visual, sos arquitecto? ¿Qué serías? Eh, bueno, estoy súper lejos de la ¿Investigador? arquitectura en realidad. Estudié cine en Argentina, en Buenos Aires, ¿En en la serio? Fundación del Cine, ahí en San Telmo, ¿sí? La que está en Jufra, con Defensa. Ah, la de abajo. La FUC, sí, porque está la ENERC y está la Fundación del Cine. Yo estudié en la Fundación del Cine. La ENERC es la que está en la esquina, ¿no? De Libertad y algo. El edificio Creo que está clásico. en Libertad, sí, que es un monstruo de Sí, escuela. vos estás en la Muy que está difícil enfrente entrar también. en la esquina del desnivel. Sí, es que está, puta, a cuadras de Puerto Madero también. Está Sí, en la un parrilla par de del cuadras. desnivel, donde compró los choripanes al paso. Sí, sí, oye, qué rico eso. Me acuerdo que a la vuelta de ahí había un viejo que se ponía a vender choripanes en un puestito que daba a la calle. Son los mejores choripanes que he comido en mi vida, con chimichurri, con una cerveza, y generalmente siempre tenía puesto partidos de fútbol. Sí. Entonces Así que tengo bueno, buenos recuerdos estudiaste cine acá en Buenos Aires. de cine y después mis compañeros me convencieron para que estudiara fotografía. Bien, Y ahí pesqué mis maletas y me vine a estudiar foto a Santiago de Chile. bien, Y estudié, bueno, 4 años, yo me recibí en 2015. ok. Y ahora, bueno, si tú me preguntas qué me defino, creo que me defino mucho más investigador que utiliza la cámara fotográfica en algunos aspectos dentro del proceso creativo. ¿Ya? Bien. ¿Pero estudiaste arquitectura? No, ¿O me equivoqué yo? yo no tengo nada que ver con Ah, ok. arquitectura, tengo más que ver con la fotografía de paisaje, Bien. tengo un gusto por la arquitectura en todo caso, pero soy más fotógrafo que arquitecto Porque en términos de intereses. das clases en el campo creativo, ¿no? En la Ah, UNAV. sí, sí, es que claro, ahí está el link porque en Campus Creativo, que es una facultad de la Universidad Andrés Bello, ahí está arquitectura, está diseño, periodismo, diseño vestuario, Bien. y yo le hago un curso transversal a los estudiantes de arquitectura. Ah, bien. Y ese mismo curso yo lo replico en la Universidad de Talca, en la Facultad de Arquitectura, entonces por ahí yo me voy ligando un poco Bien. a la función de arquitecto. Contanos algo de este proyecto que tenés que se llama Descartes Nortinos. Está buenísimo. Contanos algo de esto. Sí, bueno, esos son los descartes de las fotos que no entraban al proyecto, Ah, bien. ¿ya? Descartes de Descartes. Son los descartes, son las fotos porque ahora últimamente, en esta última semana he estado volviendo a digitalizar algunas cosas que no digitalicé en su momento, entonces estoy como subiendo algunas cosas para mantener activo en Instagram. Bien. Ese es un proyecto que hice con mi primo, que es antropólogo, que es sobre las Bien. problemáticas hídricas en la cuenca del Loa. La cuenca del Loa está el río Loa, el río homónimo, que es Sí. el de América, ya tiene 440 kilómetros de extensión o de recorrido. Y esa cuenca en estos momentos está con serios problemas medioambientales producto de la industria minera. Ya está Ok. con recursos agotados, está totalmente agotado en términos de derechos de agua. Entonces con mi primo emprendimos un viaje por esta cuenca tratando de evidenciar un poquito estas problemáticas medioambientales, pero también cómo las comunidades de pueblos originarios se iban relacionando con el río. Ya, ahí tenemos varios pueblos, los atacameños Licanantay, está el pueblo quechua, más abajo están los aymara. Bien. Entonces la idea de nosotros era hacer un registro de ese territorio, hacer retratos, hacer fotografías de la infraestructura, hacer un registro tipológico del río Loa también para ir evidenciando los pisos hidrográficos. Bien. Y de paso hicimos un proyecto en paralelo, que ahora lo consideramos dentro de una trilogía, que es hacer un proyecto documental del pueblo más árido del planeta, que es Quillagua, que es un pueblo que está en el Bajo Loa, en esta cuenca. ¿Ya? ¿Hay fotos de acá del pueblo este? Sí, de hecho las dos primeras fotos que tú puedes encontrar en el reel son las fotografías del libro, de los dos Ok. libros, es un video del libro que tú lo puedes hacer pasar.
Bien. Entonces, ¿Y lo qué, lanzamos el signi- año pasado, el 2022. ¿Y qué significa ¿Perdón? ser ¿y qué significa ser el pueblo más árido, más seco? ¿Cada cuánto llueve? ¿O cuántas Eh, veces al año llueve? el año 2002, la National Geographic y la NASA situó aquella agua como el punto más árido del planeta. Ya tenía al año, perdón, en los últimos 60 años, y yo creo que un poquito más, 0,02 milímetros de agua. ¿Ya? ¡Wow! O sea, Nada. Nunca, llueve un nunca, no, poco, no pero conocen el agua casi. no, yo he estado 2 veces en que ha llovido, que llueve por periodo de 5 minutos, pero el tema es que cuando llueve es tanto el calor que se evapora antes de tocar el suelo. ¡Wow! Entonces, es el punto más árido. O sea, no tienen agua. Pasa el río Loa por ahí, pero el río Loa hoy día está tan contaminado que ya no. De oasis le queda poco. ¿Ya? No pueden Bien. cultivar, tienen muy poco acceso al agua, tienen muy poco acceso a la luz. Entonces es un pueblo que era el gran oasis del desierto en la época precolombina y en la época de la salitrera, y hoy día es un pueblo que está en proceso de despoblamiento. ¿Ese es el río? ¿Este? Claro, el río parte arriba en esa y Acá. genera una U, baja, y después hace una Impresionante. U y retoma, claro. Es un río que era fronterizo también, ahí está las Ahí fronteras de está. Perú, Bolivia y Chile. Entonces, desde épocas Bien. precolombinas, que es un río limítrofe que genera ciertos problemas en términos de litigios internacionales. Bien. Ah, claro, acá baja así porque en realidad baja por la montaña. Claro, claro, lo que pasa es que al medio pasa una cordillera, ¿ya? Claro. Ahí está. ¿Y cómo Es un llegaste? territorio fascinante. ¿Y cómo llegaste a interesarte por esto? Sí, el nexo o la relación tiene que ver con mi primo, con Jorge Rowlands, que es antropólogo, perdón. Y Jorge estaba haciendo en su proceso de tesis de grado, estaba trabajando con el pueblo de Quillagua, estaba trabajando con la gente, todo el proceso hídrico del Bien. pueblo de Quillagua. Entonces, esto empezó en 2007, y con mi primo siempre habíamos que trabajar juntos, teníamos ese sueño de niños, porque nos llevamos muy bien desde chicos. Somos una complicidad bien interesante. Y siempre fantaseamos, como nosotros cuando seamos grandes vamos a trabajar juntos, lo vamos a pasar bien. Eh, bueno, y la cosa es que cuando yo estudié fotografía ella me estaba recibiendo, le dije, oye, tú tenías este proyecto, vamos al desierto, veamos qué es lo que hay y tratemos de hacer algo, pues, sacar algo. Entonces nos Bien. fuimos 10 días en el primer viaje para hacer como un paneo de lo que había en el desierto. Y de ahí ya empezó a agarrar vuelo, empezó a tener buenos comentarios el proyecto y eso nos dio un mucho mayor impulso para poder terminarlo. Bien. Y Sí. vos estás en el desierto, estás en este paisaje, ¿no? Estás acá. Eh, y el paisaje es algo como muy vasto, no es como cuando estás fotografiando un objeto, ¿no? El objeto No, paisaje es no, muy vasto. ¿Cómo sí. llegás a tomar la decisión, bueno, mi registro es este, y no 10 metros al lado? ¿Cómo vas Claro. encontrando la imagen ahí en ese caso? Hay un proceso de investigación previa que realizamos con Jorge, mucha lectura. Cuando yo hago los proyectos o preparo los proyectos, leo mucho, me preocupo de conversar mucho también con las personas que están involucradas en ese territorio. Eh, También hay muchos referentes que van alimentando un poquito tu forma de ver, tu proceso de ver. No sé, pues Alex Sot, Nadav Kander, son fotógrafos que a mí me iban interesando mucho. Bien, Una fotógrafa sueca también era un referente. Entonces, nosotros ya sabíamos, dentro de las conversaciones que teníamos con Jorge en la carretera, en la camioneta, viajábamos mucho, ya íbamos conversando cómo queríamos que fueran los retratos, qué lugares visitar, por qué queríamos fotografiar tales lugares. Entonces, de a poco, todas esas reflexiones se van acomodando también en una Z60 de formato, perdón, de formato medio, bien grande. Y que me gustaba mucho porque yo podía ver desde la cintura el punto de vista. Me gustaba, bien, estaba muy acostumbrado a centrar las cosas porque también ya estaba pensando en cómo quería que fuera la publicación
el libro del proyecto, entonces el fotografiar el medio me permitía poder generar una disposición de la puesta en página. Ok, bien. Entonces son esas cosas, y lo otro también son, no sé, las películas de John Ford, las películas de western, que son estos grandes planos generales del paisaje del desierto norteamericano, que tenía mucha similitud también con este desierto chileno. Bien. Entonces por ahí como que se va armando un poquito la visualidad, son conversaciones, son referentes, son decisiones. Bien. La idea es que todas las imágenes fueran coherentes. Bien. ¿Y, crees que qué comunión o qué relación encontrás entre el cine? En realidad el cine es un arte hablado, ¿no? Un arte de movimiento y la fotografía, que es algo estático, ¿no? Sí. Pucha, la relación... qué buena pregunta, no la había pensado. Yo creo que el cine aparece en forma de influencia dentro de lo que trato de capturar. En el armado de la imagen. En el armado de la imagen, en la composición sobre todo. Bien. Pero al final es tanta la influencia que tú tienes de tantas cosas, de los libros que lees, de las películas que ves, que se va generando como una especie de amalgama de conceptos. Bien. Bueno, y después veo como muchos objetos, ¿no? Objetos como abandonados, pero veo pocos animales y pocas personas. En el Instagram tuyo que has puesto pocas personas y pocos animales? ¿O solés No, hay mucho. esquivarlos? No, hay mucho animal. Ah, Uno podría creer que el desierto es bien poco habitado, pero en realidad habita mucho. Hay mucha fauna, hay mucha vegetación, hay mucho animalito, mucho insecto, ¿ya? bien. Lo que pasa es que en base al concepto que nosotros queríamos tratar, ahí uno va tomando las decisiones de qué cosas quieres que entre o qué cosas no quieres que entren. Entonces, si vamos al primer proyecto, por ejemplo, la publicación parte con 2 o 3 animales, son 2 o 3 fotografías donde aparecen animales que te empiezan a mostrar un poquito este paisaje más prístino, ¿ya? Pero que a medida que tú vas entrando al proyecto van apareciendo otras cosas, que son las instalaciones mineras, son las tuberías, la extracción, ¿ya? Claro. Bien. Entonces, sí, los animales están, pero no están de la misma forma que en otros territorios, ¿ya? Bien, acá hay unos patitos. Claro. Qué lindo. Hay mucha vicuña. ¿Está muy manipulada la imagen? ¿Qué concepto tenés No, de la manipulación visual? O sea, yo creo que es válido de acuerdo a lo que tú quieras hacer, ¿ya? En este caso, en este proyecto, por ejemplo, yo generalmente hago una fotografía o 2 máximo. En el caso de los retratos hacía 2 o 3 fotos, pues es que por casualidad me pestañeó la persona, pero generalmente casi todas las fotos es una toma, ¿ya? Ah, ok. También porque estaba trabajando con película fotográfica, ¿ya? Bien. Entonces tenía que optimizar un poquito el recurso, la película fotográfica es cara. Entonces el proceso de postproducción es muy poco lo que hago, a lo más y del digitalizado, limpiar polvillo, pelitos, cosas así. Y lo otro es una postproducción de niveles y contraste, no es mucho más allá. Pero Bien. sí, en el caso de la publicación, en el caso del río, por ejemplo, lo que sí hice fue nivelar el color de los cielos, para que todos los cielos fueran lo más uniformes posible, cosa de que no hubieran tantas diferencias, porque también el revelado genera de repente desviaciones de colores que son bastante molestas, ¿ya? Ok. Pero eso yo soy solamente bien... pensando en la cuestión editorial. Sí. Sí, porque, bueno, tengo acá el libro como para mostrarte cuál es la idea. Las fotografías pasan una de la otra, entonces necesitaba que esa transición fuera lo más coherente posible en términos de color, ¿ya? Pero eso es, Bien. más que nada, es un perilleo de color, no es una manipulación, no estoy inventando nada, simplemente estoy regulando el color. Bien. Y por último, y ya empezamos con las... ¿revelás manualmente? Digo, ¿cómo se llama? Sí, eso es revelado manual y después viene una postproducción digital. La postproducción es la gestión de color. Es como yo
hago que esta fotografía tenga Así que un color. escaneás la imagen y ahí la trabajás. Digitalizo la imagen, no la escaneo, la digitalizo. Eso Sí. sí. ¿Y por Sí, qué? lo que pasa es que están los procesos de escaneo con máquina y lo otro es el digitalizado, que Sí, tú sí, puedes sí. utilizar una cámara fotográfica. ¿Y por Sí. qué, por qué revelar a mano, eh, análogamente, y puedes pasarlo a digital? ¿Y por qué no hacer todo digital? Sí, lo podría hacer. Cuando empecé el proyecto, a mí me interesaba este proyecto posible, ¿ya? Y en ese momento la cámara de formato medio o la mamilla era una cámara que a mí me acomodaba a trabajar, ¿ya? Aparte que suelo Bien. disparar poco, como que la cámara digital en ese momento no tenía tanta calidad como el negativo que estaba utilizando y la forma de digitalizar que estaba utilizando en ese momento, pero hoy día lo digital ya sobrepasó a lo análogo, entonces ahora la Sí. discusión es otra. Pero en ese momento la mamilla RZ era la cámara que me permitía tener la visión o plasmar la visión que yo tenía. ¿Haber Eh, estudiado cine te ayuda más a amar el fílmico? no soy de esos puristas que dicen que el romanticismo de la película, no, por ahí no va la cosa. Viste que A muchas mí me gusta porque me veces siento cómodo. viste que muchas veces el fílmico, en fotografía o en cine, siempre el amante del fílmico es más el cineasta que el fotógrafo, Claro, ¿no? claro. Ahí está esa idea, ¿no? Como que el cineasta es el O más, sea, hay una calidad, pero esa calidad en realidad tiene que ver con texturas, con profundidades, ¿ya? No sé, pues no es lo mismo filmar 70 milímetros que filmar en una cámara red, ¿cachai? ¿ha filmado Son algo? diferentes. Bueno, cuando estaba en Argentina nosotros filmábamos en celuloide, nos pasaban unos Kodak, unos tarros y teníamos tantos metros para poder Pero filmar y teníamos que como optimizar, alumno, como estudiante, claro. pero después Pero no, yo en vida estoy súper alejado del cine en términos de producción y en realidad dejé el cine porque me gustaba más el cine en la butaca. Me bien, gustaba ser más espectador que en la producción. Tengo el carácter, o sea, para ser cineasta tenéis que tener un carácter súper heavy. sí. Entonces yo Depende. soy mucho más Y pausado. cuando estudias cine tenés varias ramas, ¿no? Estudias dirección, iluminación, fotografía. ¿Vos Pasa qué por eras? todo. ¿Vos qué estudiabas? Te dice que tenés como una especificación. Podés tener como un área, ¿o no? O en el ENERC Es estudias que todo. a nosotros en la Fundación del Cine nos enseñaban todo. Teníamos cursos de guión, teníamos cursos de iluminación, de cinematografía, Ah, de dirección de actores o de actrices. ¿vos por cuál Y cuando irías? En ese momento, qué buscabas? es ¿La que a mí dirección? en ese momento me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho el guión y me El gustaba mucho guión. dirigir. Y mis compañeros me pedían que filmara, entonces por ahí empecé, o sea, Que seas director que tomara la de cámara. fotografía, claro. Claro, entonces por ahí me empecé como a inclinar a la foto de a poco. Pero yo quería ser director de cine, eso era lo que a mí me Bien. gustaba, porque me apasionaba mucho el cine, pero dentro de ese mismo proceso de aprendizaje, cuando empecé a entender cómo funcionaba el cine, me di cuenta que me gustaba más en la butaca, que era más Bien. un apasionado de ver cine que de crearlo. ¿Y por qué Buenos Aires y no Santiago? ¿Por qué decidiste venir a estudiar cine a Buenos Aires? Porque quería salir de acá un rato, quería tener otra experiencia. Eh, Solamente por el hecho de viajar, no por una cuestión que pensaste, no, quiero estudiar cine en Argentina por algo específico. me gustaba el cine argentino también, era lo más cercano que tenía. Yo venía de haber estudiado literatura en ese momento y después de 2 o 3 años que estuve trabajando, dije renuncio, pesco mi maleta, me voy para Argentina, me matriculé Bien. y me fui como aventurarme. Yo creo que esa era la palabra. ¿Y te egresaste acá? Y terminé allá y después me vine para Santiago. Tenía fotos. Bien. Sí. Bueno, hace poco lo he pensado, he conversado un poco con algunos amigos que también yo creo que hoy día mi apreciación con respecto a Buenos Aires sería otra. Creo que lo aprovecharía mucho más la ciudad.
la vería con otros ojos. Creo que sería mucho más enriquecedor para mí estar en Buenos Aires en este momento. Bien. ¿Qué? Por el día a día como que no lo observas. No, porque, no sé, estaba estudiando, tenía 27 años, tenía 27, íbamos a clase, nos juntábamos con nuestros compañeros, íbamos a ver cine a Puerto Madero, nos juntábamos en una cafetería a conversar en las mañanas antes de clase, entonces era una dinámica más estudiantil. Bien. Ahora yo creo que sería otra dinámica, más urbana, en términos de observación. Yo creo que la foto, la madurez de estos años me iría ver a otro Buenos Aires. Bien. ¿Viste los ganadores del Bafisi? ¿Estás al tanto? De la película No, de cuéntame. Dolores Fonsi, ¿algo? Dolores Fonsi ganó No. mejor directora del festival y mejor película. Ya. O sea, la última que vi de Argentina fue Argentina 1985. Ah, sí. ¿Te gustó? Putz, pocas veces he estado en un cine donde casi todo el cine está llorando. ¿En serio? Como impactado, sí. Pocas veces Bien. me ha pasado. Bien. Porque también para nosotros nos toca mucho Claro. esa historia. Porque es una historia que nosotros no hicimos. ¿Ya? No. Es el único juicio a dictadores hecho por civil. Entonces, nosotros veníamos también con todo un proceso de levantamiento social, con escrituras constituyentes. Entonces, ver esa película hoy día es como... Toca bastante. ¿Qué pasó en Chile que no sucedió? ¿Había mucho enrosque político todavía? Es que estamos en un país súper conservador. Eh, es bien curioso lo que pasó. Hay un poco acceso a la información, una derecha muy fuerte en términos mediáticos, una izquierda que nunca entendió la conexión con las bases. A nosotros nos pasó algo súper raro porque veníamos terminando este proyecto de investigación sobre la cuenca del Loa y principalmente sobre Quillagua, que es un pueblo que venía con muchas problemáticas sociales. Quillagua podemos decir que concentra todas las problemáticas de Chile: obesidad, ¿Cómo se llama el alcoholismo. Quillagua, ¿Qui? Con K, ¿no? Con Q. con Q, Quillagua. ¿Qui? ¿Un H en el medio? No, con doble L. Ah, Q-U-I, ¿Sí? Q-U-I-L-L-G-U-A. Esa doble L no te entendía. Ahí está. Claro, entonces nosotros cuando Qué estábamos lindo presentando que este es. proyecto, sí, es un oasis, es precioso, es un pueblo maravilloso. Es el único pueblo donde yo realmente me he sentido desconectado de todo. Bien. La última vez estuve 30 días en el pueblo viviendo. Bien. ¿Y por Entonces qué un decís que pueblo está todo Chile ahí? ¿Todas las No, problemáticas me de refiero Chile que están acá? están todas las problemáticas, porque tienen problemáticas hídricas, tienen problemáticas medioambientales, la contaminación más grande de la historia de Chile pasó ahí. Tienen muchos problemas de obesidad, de alcoholismo, de pobreza, de invisibilización del Estado, etcétera. Entonces, esta constitución que se estaba escribiendo, que puede haber tenido sus problemas, pero también sus puntos, todas las problemáticas que tenía este pueblo. Y el 76% de este pueblo votó rechazo. Entonces, es bien complicado eso para nosotros que estábamos tratando de hacer un proyecto que venía a visibilizar sus problemáticas. El ¿Ya? rechazo era lo del última... La última votación, Sí, para poder aprobar o no lo que se había la escrito, nueva un constitución grupo, nueva, ¿no? claro, que venía en el fondo a reemplazar la constitución escrita en los años 80 por la dictadura. ¿Ya? Nosotros todavía estamos con una constitución escrita en dictadura. Bien. ¿Ya? Y ellos rechazaron, y el sector como que rechazó eso también, que vos decís Claro. que es raro, porque tienen tantos Súper raro. problemas Pero- que... Sí. Entonces es interesante saber qué información les llegó a ellos, cómo lo vieron, qué estaban rechazando. Acá en Chile hay muchos problemas de xenofobia, hay mucho conservadurismo todavía. ¿Ya? Es un pueblo que viró completamente a la derecha. Bien. Bueno, vamos a empezar. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Sí, Arranquemos, la a revisé. Sí, la revisé y había muchas preguntas de arquitectura, entonces para mí era como chuta. Empecé a revisar algunos y me parecían bastante interesantes.
Dentro de las 100, creo que como para empezar, había una que me gusta mucho, que ¿cuál es el parque de tu ciudad? Como Sí. me imagino que es el parque preferido. Acá en Santiago está el Parque Metropolitano, del que es parte el Cerro San Cristóbal. ¿Ya? Es un gran parque urbano, es el parque urbano más grande de Chile y uno de los más grandes del mundo. Y yo lo utilizo mucho para ir al cerro a desconectarme. Yo lo subo en bicicleta, hago una ruta de casi 40 kilómetros diarios. A veces trato de ir todos los días, otras veces voy día por medio. Ahí está. Y voy a la ciudad y que está conectado con 4 comunas. El cerro se llama originalmente Tupahue, que significa centinela en quechua. Y Bien. es un pueblo usado por los pueblos originarios como puntos de observación, ¿ya? Y tiene recorridos, tiene senderos, tiene recorridos para andar en bicicleta. Es como para ir a darse baños de bosque en medio de la vorágine de la ciudad. Entonces quería partir un poquito con quería partir primero con esta pregunta. Y El Cerro San Cristóbal. Y vas bastante seguido. Sí, voy casi todos los días. De hecho, ahora en la mañana fui para allá. Estuve en la mañana temprano, subí el cerro, me encontré con una amiga que también andaba pedaleando. A veces voy sin música, otras veces me pongo a escuchar un podcast y en el fondo es como una especie de terapia subir este cerro. Bien. Acá tengo ya. ¿Al mirador? Sí. ¿Vas seguido al mirador Pablo Neruda? Sí, esa es la ruta más empinada que tiene el cerro. ¿Sí? Entonces voy en bicicleta. Sí. Acá la dejas, mira. Claro. Qué lindo. Y ahora con una amiga que es artista visual estamos haciendo un proyecto en ese mismo cerro. Entonces para mí tiene una relación, tengo una relación muy rica con este cerro. ¿Qué van a hacer? Estoy trabajando con una amiga que es artista visual, Loreto Greve, y ella trabaja mucho con litografía. Entonces estamos Lindo. trabajando un poquito la mirada ancestral de los pueblos originarios, del mundo de abajo y el mundo de arriba. Estamos mezclando fotografía con litografía, con objetos encontrados. Estamos haciendo ahí un cruce bien entretenido. Entonces, a veces en la mañana salimos temprano a recorrerlo, a sacar fotos. Bien. Entonces, ¿qué tengo con este cerro? ¿Y qué van a hacer con las la litografía? Sería grabado en piedra, ¿no? ¿Qué Claro. relación, qué podés como Con la generar litografía vos estamos... con la litografía vos, siendo fotógrafo? Sí, con la litografía estamos haciendo representaciones del cosmos, ya desde la visión de los pueblos ancestrales. Bien. Entonces estamos dibujando firmamentos, patrones, estamos trabajando con el Observatorio Foster. El Observatorio Foster es un observatorio que está en ese cerro, entonces estamos trabajando un poquito con los astrónomos Bien. que trabajan ahí. Bien. Entonces estamos haciendo como un imaginario, es bien libre, es muy como poético de tratar de pasarlo bien. Observatorio Foster, acá está Manuel Foster, a ver. ¿Y qué los quechos tenían mucha relación con el cosmos? ¿Estudiaban el cosmos? ¿Había algo? No, el pueblo Ah. mapuche. Lo que Ok. pasa es que este cerro, o Santiago, en época precolombina, era punto de encuentro de diferentes comunidades indígenas, ¿ya? Por muchos años a nosotros se nos ha enseñado de que Santiago era el punto limítrofe, bueno, antes del Maule, de los incas que avanzaban del continente hacia abajo, y que los mapuches se enfrentaban con los incas. Entonces nosotros siempre hemos tenido como esa enseñanza, pero en realidad Santiago era un punto súper rico de encuentro cultural y de encuentro de comercio de pueblos ancestrales. Entonces Bien. los mapuches utilizaban mucho, y los incas también utilizaban mucho, ciertos cerros isla de esta región, de este territorio, como puntos de observación del territorio, pero también puntos de observación del firmamento, ¿ya? Mirá vos. Nosotros al proyecto le llamamos Nagmapu o Enumapu, y que significa el mundo de arriba y el mundo de abajo, en la lengua mapudungún. Bien. Acá estamos en el Entonces, camino al coso. En el camino, sí. No, es maravilloso recorrer. Ahí está. No puedo llegar más porque no hay tanto Street View. Claro. Bueno, y Pero ahí este está. cerro era un peñón,
casi era muy agreste, pero a mediados de 1800 y principios de 1900 fue reforestado. Se hizo un proceso de reforestación para convertirlo en un parque urbano. Bien. Ahí está. Ah, hay teleféricos. Hay teleféricos y hay un funicular. ¿Y lo usás? ¿O es para turistas nada más? Pucha, yo la última vez que fui a un teleférico en San Cristóbal tengo que haber tenido 6 años. No he vuelto a subir y tengo muchas ganas de volver a subir. ¿Pero es una cuestión Así que ahí turística voy o es, ¿cómo se dice? ¿Santiagueño? ¿El santiagueño lo usa? ¿O es solamente para yo creo que nosotros, para los sí. turistas? No, la gente ocupa mucho el cerro, es súper rico. No, el Siempre teleférico, digo. Sí. Las familias lo ocupan harto, igual que el funicular. Okay. Los parques acá en Santiago son súper ocupados. La gente no solamente va al mall, también va mucho a los parques y eso es súper rico. Hay diversidad para todo, ¿ya? Y eso es lo interesante. Muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Sí, que está relacionado con eso. Había una pregunta que tenía que ver con castillos franceses. Sí. ¿Ya? Y me hizo recordar los viajes que yo hacía para Francia. Y en las 3 oportunidades que fui a Francia visité varias zonas de castillo y quedé bastante impresionado, sobre todo con el castillo del parque el castillo de Versalles. Sí. Ya, pero no es el castillo que yo elegí, solamente estoy generando contexto. Pero el castillo que a mí me impresionó bastante fue el castillo de Chambord y el castillo de Cheverny, que son 2 castillos que están muy cercanos. ¿Ya? El Chambord es este. Sí, no, es una cosa que no se puede creer ese castillo. Es impresionante. Es la representación de los castillos como yo los veía cuando era niño. Entonces, primero, antes que todo, antes que continúes, uno puede ir a Francia a hacer muchísimas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué castillos? Primero, ¿por qué ir a ver castillos? Me interesa saber. A ver, yo fui a ver castillos porque en esa época tenía una pareja que era francesa danesa y su abuela vivía en esa zona de los castillos, entonces la fuimos a visitar. Bien. Y uno de los tíos de ella era fanático de citronetas. Bueno, y esta es una de las cosas por las que elegí esto. Citroneta, el auto. El auto. Acá se le llamó citroneta. Sí, a esta Citroën 2CV, que son estas típicas. Entonces él era fanático de la citroneta y tenía una Citroën Sahara. Y me acuerdo que fuimos de noche a ver este castillo. Era un paseo que fue una locura porque las citronetas son increíblemente veloces. Entonces fuimos de noche, fuimos en un contexto en donde no había turistas. Bien. Entonces la elección tiene que ver con la experiencia que yo tuve de ir a visitar a un familiar, pero justamente ese familiar vivía en la zona de los castillos. Y hicimos varios circuitos recorriendo no solamente el castillo de Chambord, sino que también fuimos, entre otros, al castillo de Cheverny, que es un pequeño castillo que sirve de inspiración para el cómic Tintín o Tontón. A ver, ¿cómo se escribe? ¿Con CH también? CH y B corta, el castillo de Cheverny. Qué lindo. Que en el cómic de Tontón se llama Castillo Moulinsart, que es el castillo del capitán. Entonces, a mí me gustaba mucho ese cómic. Sí, es precioso. Tiene un parque gigante, tiene un laberinto, como el laberinto del Resplandor de Kubrick, que es maravilloso. Sí. Y también tiene toda una iconografía con respecto al cómic francés. Entonces, fue interesante también entender de que este castillo, que es parte de una familia francesa, que tenía de una familia que por generaciones tenía relación con la realeza francesa, todavía seguía siendo dueño de este castillo, pero ya no lo ocupaba. Son personas que tienen tanto dinero, producto de estas relaciones que tienen, claro, que a mí me hizo generar como por un lado un gusto estético con respecto a estos castillos, pero también una especie de rechazo con respecto a toda esta opulencia. ¿Ya? Bien. Solamente se puede visitar un ala de ese castillo. Y de hecho, una de las cosas que a mí me impresionaba es que ese castillo tiene una mesa hecha con todos los tipos de mármol que hay en el mundo. Entonces ya la opulencia es absurda.
Claro. ¿Y sigue habitado? ¿Continúa habitado? Sí, el ala izquierda, perdón, es ocupada por la familia, que no está abierta al público, y la otra ala es abierta para público. Entonces, Y ellos viven, solamente uno puede visitar. hacen su No, vida. no viven ahí, no, Ah, sí, eso es lo otro, no viven ahí, sino son ahora abogados, son ingenieros comerciales, siguen en unas dinámicas de poder todavía, pero a claro, más de tres. lo usan no lo habilitan, pensé que vivían ahí capaz. No, no viven ahí, Está que. no, Ah. no. Lo pueden ir a visitar como una casa de campo, pero por lo menos a mí, cuando visité ahí ese lugar, me comentaron que no iban a hacer muchos años, Ok. que simplemente había algunas personas que se encargaban de administrarlo. Y también debe generar muchísima ganancia, ¿no? Sí, sí, son muy visitados por turistas. Aparte que también tiene ese castillo, sobre todo tiene relación con el cómic de Tintín. Entonces hay todo un merchandising detrás. ¿Ya? Bien. No, es fabuloso esos castillos. A mí me gustó mucho visitarlos. ¿Y leías Tintín? Sí, era de mis cómics favoritos cuando chico. Acá está, mira. Entonces visitarlos Acá fue está wow. justamente. Claro. Lo que pasa es que ahí faltan las dos alas posteriores. Sí. En realidad, ¿quién vivía acá? ¿Uno de ellos o era El castillo del capitán, pueblo? el capitán. No, era el castillo del capitán. Este. Sí, ese castillo aparece por primera vez en el cómic El Unicornio Negro, Bien. y de ahí se transforma como un elemento iconográfico de la novela. ¿Y por qué, qué te gustaba del cómic francés, de Tintín? Me gustaba la historia, ¿eh? Me gustaba mucho esa historia de un reportero que está tratando de entender crímenes, cosas de fantasía, misterio. Es como una especie de Indiana Jones, pero reporteril. Entonces eso a mí me Bien. gustaba mucho. ¿Sí? ¿Y continúa leyendo No, cómics? no los leo hace años, no, No, ya no otros los leo. cómics, digo, cómics hoy en día. No, yo leo muy poco cómic ahora, leo muy poco, pero hace un mes atrás vi la película que hizo Spielberg de Tintín, una película animada, y me impresionó, la encontré bastante vanguardista. Mira vos, mira qué lindo esto. Y los perros. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, a ver. Sí, ahora, bueno, otra pregunta, es capítulos de Los Simpson. ¿Hiciste esto? No, soy súper poco turista cuando estoy vacacionando. Me carga eso, es como, Bien. no sé, la fotografía de Martin Parr, que aparece la gente tratando de sostener la torre de Pisa. No Yo soy súper poco turista. no te pusiste ahí. No, no. Bien. Me suelo sacar pocas fotos. ¿Existe eso? ¿Es verdad? ¿Hay un coso para ponerte la carita ahí? ¿Lo No me vi? acuerdo, no me acuerdo haberla visto. No, no me acuerdo haberla visto. Ahora que tú me lo estás mostrando, no recuerdo No. que haya estado eso. Yo fui el 2014, Ah. ¿ya? ¿Ves? Acá está, es Finales de como que... 2014, sí. Ahí está. No, la foto que sí hice fue de dos personas caminando como Tintín. Ah, ok, bien. Sí. Después fuiste a Pisa, haces esa... ¿Solés, si vas a Pisa, hacer la foto de que estás sosteniendo? ¿Sos esa clase Claro, de hay una turista? foto, no, para nada, yo soy súper poco turístico, me carga eso, soy súper crítico, soy como un viejo mañoso. Me da mucha risa esa foto de Martín Parr, no sé si la conoces, que aparecen todos los turistas sujetando la Torre de Pisa, pero ninguno la está sujetando. Martin Parr, Torre de Pisa. Con una... a ver, ahí va. Photography. Ah, es con doble R. Con doble R, sí. Vamos a poner el Pisa, porque me parece un montón de otras fotos. Es bueno. Sí, Martin Parr es referente. Si tenés ¿cuál es el mejor, cuál es el último fotógrafo contemporáneo, el nuevo? ¿Qué es Perdón, lo, justo se cortó, perdón, se cortó. Dime. de los fotógrafos contemporáneos, ¿cuál es el mejor, de lo último que conozcas?
Uy, mejor, es complicado esa pregunta, no sé si... Esa foto es muy graciosa. Ya, yo no soy parte de ese tipo de turista. Ahí está. Me da mucha risa. Porque es parte del cliché, esos clichés repetitivos que todos los hacen, a mí me causa mucha gracia. Entonces, que Martin Parr haya hecho esta fotografía me representa bastante. Bien. Fotógrafos contemporáneos, el mejor, me cuesta decir mejor, ¿no? Son O el primero que fotógrafos se que a te mí venga me a la gustan. mente. Nadav Kander es uno que en los últimos 5 años a mí me ha gustado bastante. Nadar. Nadav, N-A-D-A-D, Sí. Nadav Can. Kander, con K. Ah, ok. ¿Y de dónde es? Él creo que es norteamericano. A verlo. Candar. Ah, hay una B corta en el fondo, al lado. Sí. Hay una foto de Brad Pitt, puede ser. Ah, qué bueno. Sí, hace bastante retrato, pero a mí me gusta mucho por sus ¿Este es fotografías de Obama? paisaje. Sí. A mí me gusta mucho por sus fotografías del río Yangtze Ahí lo busco. o las Vamos. fotografías de ciertas plantas nucleares, de unos silos nucleares de Rusia. Es muy Eh, buena esta foto, este retrato sí, de este pibe. no, él es un gran retratista. A mí me gusta bastante. Me gustan más estas, Pero así. sí, yo llegué a él por su libro del río Yangtze, que es uno de los ríos más grandes, es el río más grande de China. Y es el río que tiene la mayor concentración de población. Es impresionante ese proyecto. Creo que solo vi algo de Eh, Río Yangtze. Creo que esta, ¿no? Hace poco creo que vi algo sí, y lo busqué por Google Maps y lo seguí por Google Maps. Creo sí, que él es fue un él. gran fotógrafo de gran formato. Y para mí es fotógrafo de cabecera. Mira vos. Ahora hace poco también una fotógrafa que me está gustando mucho es Annick Donkers, que es una Qué buena fotógrafa foto. holandesa. No, él es un crack, me gusta mucho su fotografía. ¿Cómo se llama la holandesa? Annick, con doble N y CK al final. Sí. ¿Y el apellido? Dockers. Dockers. ¿Con D? Donkers. Sí. Ah, Docker. Donkers. Ahí va. Y ella ahora lanzó un libro que se llama como sin identificar, que tiene que ver con temática extraterrestre. ¿Ella Y me gusta es? mucho. Ella es, sí, la Anik. Y sacó un libro con la editorial La Hidra, un libro bastante interesante sobre el fenómeno ovni. Entonces a ella la estoy investigando bastante ahora, porque yo también estoy haciendo ahora un proyecto que tiene que ver con el fenómeno ovni. Y me ¿El de pareció tu interesante amiga, ello. el de los mapuches o otro más? No, otro proyecto que estoy haciendo que me va a tomar un par de años, entonces estoy trabajando ya en eso. Y el otro fotógrafo que me gusta mucho contemporáneo es Álvaro Lais, que es un español. Bien. ¿Y qué tienen que tener los fotógrafos para que te conmuevan o te gusten? ¿Qué tienen que tener? Qué difícil responder esa pregunta. A mí me interesa bastante la fotografía de paisaje. Ok. Entonces me voy metiendo un poco en publicaciones y voy viendo de repente publicaciones que me van llamando la atención, cómo resuelven ciertos fotógrafos, ciertas fotógrafas, Esto. algunas temáticas. Sí, Álvaro Lais es increíble. Ese es un proyecto que hizo sobre Mongolia, se llama Transmongolian, y es sobre el movimiento trans y la prostitución transexual en Mongolia, que es un país súper conservador y muy estricto. Entonces Álvaro se mete en este territorio y a trabajar con estas personas y hace unos retratos que son maravillosos. A mí los retratos de Álvaro Lais me flipan bastante. Qué bueno es. ¿Ya? Y sí. Y ese proyecto, sobre todo de Hunt, es una locura, es uno de los mejores proyectos que yo he visto en los últimos años. Bien. Y de estos tres,
con cuál sentís que puede ser el que más puede tener relación con tus trabajos del desierto? Ah, el que más se relaciona para mí es Nadav Kander y Alex Sot. Son los dos referentes para ese proyecto. Realmente cuando yo hago los proyectos trato de ver a otros artistas que hayan hecho algo muy parecido para poder entender cómo se tiene que enfrentar a algo, cómo se tiene que enfrentar uno al territorio, qué cosas tengo que hacer o qué cosas no tengo que hacer o cómo lo resolvieron. Entonces por ahí van apareciendo retratos. Si hago un proyecto en San Cristóbal, son otros los fotógrafos que voy buscando. Bien. ¿Ya? Y no tiene que ver con un asunto de tratar de imitar o replicar, simplemente es tratar de educar la mirada, tratar de entender cómo se resuelve, cuáles son los materiales que utilizan, etcétera. Entonces, en el caso del proyecto del LOA, Nadav Kander y Alex Sot fueron los fotógrafos que yo revisé mucho. Bien. Y cuando, por ejemplo, el trabajo tuyo del desierto, ¿no? Porque vos dijiste que trabaja con gran formato, ¿no? Sí. Ahora está muy de moda el gran formato. ¿Eso también tiene que ver a la hora de presentarte la idea? Por ejemplo, en el caso de tus obras que son pequeño, medio, gran formato, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se analiza eso? Yo generalmente trabajo con formato medio. Trabajo con una Mamiya RZ67, que es una cámara bastante tanque. Hay que saber que en fotografía el tamaño acabado depende del tamaño de la película también, ¿no? Claro. A mí me acomoda el formato medio. Bien. Más que el 35 milímetros. No, me gusta el formato 6x7 también, que no es ni muy apaisado ni muy cuadrado, es un formato intermedio. Pero para ciertas fotografías que utilicé, sobre todo las panorámicas, utilicé una cámara de gran formato, que es esa. Bien. ¿Ya? Que es una Toyo de 4x5, ¿ya? Que es esta cámara. Qué lindas. Y utilizaba un chasis que era para formato medio, 6x12, ¿ya? Pero solamente para las panorámicas. Hice 2 o 3 fotografías con 4x5 con placa y que aparecen en el proyecto, pero fueron casos súper puntuales. Pero yo suelo trabajar con formato medio, ¿ya? Y con formato 6x7. Ese es mi formato autoral y que yo creo que se va a desplazar para todos los proyectos. Bien. Porque cuando en el arte, por ejemplo, en dibujo o en pintura capaz, el tamaño también tiene que ver una vez, uno también lo plantea con qué capacidades tengo yo también, ¿no? Porque cuando dibujaba o cuando pintaba, no es lo mismo enfrentarte a un lienzo de 20 por 20 que de 1 metro por 1 metro o de 10 metros por 10 metros. Sí. Hay una cuestión técnica de capacidad de uno, ¿no? También bueno, y de llenar ese cuadro, ¿no? Ese lienzo. Sí. ¿En fotografía sucede lo mismo o no? ¿O es otro tema, el tamaño de las medidas? No, tiene mucho que ver, sobre todo en las ampliaciones. Por ejemplo, el Bruno, que tú entrevistaste hace un tiempo, el Bruno trabaja con una cámara de 4x5. El que hizo el viaje, ¿no? Por la costa. El que está haciendo su trabajo Marea. Buenísimo. Las fotografías de Bruno en 4x5 son una maravilla pictórica, son verdaderas pinturas. A mí me gusta mucho el Bruno como fotógrafo. Es muy bueno, sí. Pero también tiene que ver con la relación que tú tienes con la cámara o con el aparato, ¿ya? Bien. Yo trabajo con formato medio porque me gusta esa cámara y me gusta mirar desde la cintura, me resulta cómodo. Tengo 10 fotos por rollo. He trabajado con otras cámaras de formato medio, pero con esa es la que me he sentido más cómodo. Bien. Entonces, así como un pintor también se toma el tiempo para poder pintar frente a un paisaje o frente a un grupo de personas y se toma horas perfeccionando esa pintura, es muy similar a la forma en como yo tengo que trabajar mi fotografía, porque yo por un lado previsualizo mucho la imagen, observo bastante, recorro mucho, camino bastante, hago la fotografía, después viene el proceso revelado de digitalización,
de gestión de color, de postproducción. Me tomo todo el tiempo que un mismo pintor se toma para poder terminar una obra. Ya soy súper metódico en ese sentido. Bien. Por ejemplo, ¿este qué tamaño tiene? ¿Sabes? Ya, esa fue con una Hasselblad, que es esta, Sí. que es una cámara de 35 milímetros, ya, es una cámara panorámica. Todos esos Bien. descartes son con una cámara de 35 milímetros. Que también las hice, hay ciertas fotografías como esta, que la hice también con la cámara de gran formato, ya, que Así la que hice es pequeña, con así formato que 6 esta por 6. imagen teóricamente es pequeña. Sí y no. Porque el formato 35 es un formato, pero en esta cámara son 2 cuadros, Sí. ¿ya? Entonces es casi un formato medio, Ah, ok. ¿ya? No es Bien. que un cuadro está partido, tiene una franja arriba y abajo y genera la imagen. No, estos son Son 2 cuadros. La cámara tiene una dos cortina fotos. motorizada. Sí. Es una cámara que tiene una cortina motorizada, entonces para la opción panorámica yo cambio un switch y las cortinas se expanden, entonces tengo 2 cuadros y eso la convierte en la única cámara de 35 que es formato medio. Ya, Bien. es bien raro. Estas son todas con una sola exposición. ¿Solés, tipo, Sí. jugar con los fotogramas? ¿Solés rebobinar y sacar fotos arriba? ¿Haces cosas o sos como más solemne? Fui más solemne por muchos años. Pero ahora con el proyecto del San Cristóbal estoy volviendo a dejar el trípode de lado y estar cámara en mano, utilizando movimiento, utilizando un rollo de muy alta exposición, doble cuadro. Estoy Bien. como estoy pasándolo bien ahora, porque antes era como toda la rigidez técnica del trípode, del nivel, de poner la cámara a nivel. Yo tuve un compañero de grupo que agarraba los rollos, pero cámara común, no de fotógrafo, sino cámara de digital, no, analógica, pero normal, que vamos a comprar al kiosco, y sacaba las 36 fotos, sacaba el rollo, después no, y mezclaba, ¿no? Después volvía a poner el mismo, sacaba, ponía el rollo de vuelta, no sé cómo, me acuerdo cómo hacía, que lo volvía a colocar en el cosito, sacaba unas 36 fotos, las devolví, pero sin saber, hasta las mezclaba para no saber cuál era. Porque después, si no, está la opción de que vos te anotás, ¿no? Qué foto es cada foto, entonces cuando volvés, ya tenés en la imagen qué foto es, entonces sabés qué superponer, y es otra cosa. Sí, Y él, sí. él lo hacía con 3 veces, y era buenísimo, porque uno era con la pantalla de televisión, otro era desde el tren, otra era del parque, y son cosas como muy divertidas. Sí, es rico hacer ese tipo de ejercicio. Tengo también un colega, el Patricio Saavedra, que en uno de sus proyectos medioambientales hacía fotografía y después la revelaba con agua contaminada por muchos químicos, y el resultado no se puede creer, son unos tornasoles, unos Claro, porque granos, unas directamente el burbujas. químico del agua hace lo mismo que el químico Claro, fotográfico. sí. Yo no, yo soy más fome, soy más formal, porque también generalmente mis proyectos fotográficos tienen que ver con procesos de investigación. Entonces voy a hacer lo que tengo que hacer. Eh, Salvo que vayas a investigar la drogadicción. Tratando de volver a pasarlo bien, no es que no lo pase bien en otro sentido, simplemente estoy como jugando con el proyecto con Loreto, entonces estoy Claro. volviendo estoy como cambiando el switch de nuevo, estoy tanto rato metido en una forma de hacer un proceso fotográfico que ahora estoy como cambiando de nuevo eso y me está costando. Me está Bien. costando mucho, porque volver a estar con la cámara en el ojo, en vez del trípode, es cómo tengo que yo enfrentarme a los acontecimientos, ¿ya? Bien. Es bien raro eso. Tal vez puedes hacer un tema de una investigación sobre la drogadicción o sobre el consumo de ácido y esas cosas. De M o de Claro, heroína. de la noche de la noche dark de Santiago, entonces como que tenés que hacer
Sí. Y que te olvidás qué rollo es que rollo, ¿entendés? Como que tú estás como... No, debería hacer eso, debería fumarme un pito y salir, ir a fotografiar al cerro, Y a te lo que olvidás sale. de las cosas, ¿viste? Decir, qué cámara, qué Sí, cámara. sí, y hay un proyecto que el que estoy desarrollando ahora que tiene que ver con las películas que vi o la influencia fílmica que vi cuando pequeño. Sí. Y tiene que ver un poco con mezclar mis conocimientos de cinematografía con fotografía y crear escenario, iluminar. Entonces también estoy como empezando a estudiar eso para poder hacer algo más experimental. Bien. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que unas pastillas de ácido o unas tampitas de ácido me van a hacer bien. Vamos a la próxima pregunta, a ver. Ya, te había dicho Los Simpson, Sí. capítulo de Los Simpson. Pucha, yo crecí con los Simpsons también en los 90 y los Simpsons son parte de una generación, son referentes absolutos de una generación. Yo generalmente cuando converso con mis amigos suelo mucho citar frases de película o hablo mucho con citas de película o si es que estamos conversando con algo como que siempre saco algún tema fílmico. Soy súper pobre con eso. Pero hay un capítulo, el capítulo 4 de la séptima temporada de Los Simpsons se llama Bart vende su alma. Sí. Y es uno de los capítulos de Los Simpsons que a mí me hizo, cuando lo terminé de ver, fue decir, wow, qué profundo lo que acabo de ver. ¿Ya? ¿Ese es que se Es la un vende a Milhouse? se la vende a Milhouse por un castigo. Es un capítulo que parte muy increíble porque están en plena liturgia en la misa y Bart cambia las partituras de la señora nonagenaria que toca el órgano y le pone la canción Indagada da Vida de Iron Butterfly, que es una canción que dura como 20 minutos. Entonces, cuento corto, la señora se muere y se van castigados. Y es un capítulo que habla sobre el lado oscuro del alma. Ya es un capítulo bien profundo que lo escribió, creo que lo escribió Greg Daniels, que es el que se encargó de hacer la adaptación de The Office, la adaptación norteamericana de The Office. Entonces es un tipo que sabe bastante. ¿Ya? Y me gusta mucho ese capítulo porque habla sobre esta concepción cristiana o psicológica de las diferentes etapas que pasa el ser humano cuando sufre depresión o conflicto interno, ¿ya? El lado oscuro del alma. Perdón, se llama el lado oscuro de la noche. Son las etapas que pasa el ser humano cuando lo ha perdido todo. Sí. ¿Ya? Entonces es un capítulo bastante profundo, que tiene bastante lectura. Bien. Y, Ahí está. tiene unos gags que son impresionantes. Tiene unos comportamientos de los niños que son súper sorprendentes. Los Simpsons fue una serie bastante vanguardista, entonces dentro de los capítulos yo creo que elegiría ese. Bien. Muy bien. Vamos a otra pregunta, a ver. Otra pregunta. Esta es, bueno, acá hay una serie de preguntas que tienen que ver con películas, ya, que es lo que a mí me gusta bastante. Tenía varias preguntas que tenían que ver con escenas favoritas de Tarantino, de Scorsese o de Allen, pero yo me quedo con Spielberg. Spielberg es mi cineasta favorito. Bien. Me gustan bastantes cineastas, me gusta mucho Jean-Luc Godard, que fue el cineasta que a mí me hizo estudiar cine, me gusta mucho George Miller, Wes Anderson o Kubrick, pero Spielberg es el único cineasta que a mí me deja, que cada vez que quiero renovar mi gusto por el cine, pongo una película de él, ¿ya? Porque considero que es el director de directores. Bien. ¿Ya? Es un tipo que sabe poner la cámara, podría elegir montones de escenas, podría elegir la escena del OS Indianápolis de Tiburón, por ejemplo, que es una clase magistral de narrativa. Pero yo me quedaría, por biografía, me quedaría con la escena del Tiranosaurio Rex en Jurassic Park. Bien. Porque Jurassic Park la vi el año 94, principio de los 94, en un cine de Linares, el pueblo donde yo nací. La vi con mi hermano, me acuerdo. Yo viví en Linares, sí, viví en Linares, no nací en Linares, viví en Linares. Y había un cine, esto en la séptima región, en la zona centro-sur de Linares, perdón, en la zona centro-sur de Chile.
Y me acuerdo que con mi hermano hicimos la cimarra, que es faltar a clase, un día de invierno, y nos metimos al cine en 2 funciones. Tú te podías ver 2 funciones. Y me acuerdo que cuando vi esa película, y sobre todo vi la escena del Tiranosaurio Rex, a mí me marcó y me generó el amor absoluto por el ¿Esta cine. sería? Claro, cuando sale el Tiranosaurio Rex de la jaula, encuentro que es de una maestría cinematográfica y también de un logro técnico cinematográfico que hizo un punto de inflexión dentro de la historia de la cinematografía mundial. Es una locomotora que está bramando como un toro, que está poniendo también a 2 niños en la situación más intensa posible, y te prueba también de la maestría de Spielberg en el sentido de su imaginación. ¿Ya? Ahí tú entiendes que Spielberg es un tipo que está muy susceptible al miedo. Entonces está ahí en sus manos en esa escena. ¿Ya? Sí. Es una escena que a mí me marcó bastante. No, es que él trabaja mucho con el tema del miedo, Spielberg. Sí, sí. Cuando yo escucho a la gente que dice que Spielberg es un director muy familiar, yo no sé de qué están hablando, porque es un tipo súper oscuro. Es el único director que yo he visto filmaciones, por ejemplo, de balas tan reales, como asesinatos tan reales o tan violentos. No sé, Múnich, por ejemplo, o La lista de Schindler. Bueno, Y lo sorprendente también es que ese año hizo Jurassic Park y hizo La lista de Schindler en paralelo. sí. Pues yo siempre cuando me preguntan una película de él, no sé, siempre digo Duel. ¿Viste la del camión? Sí. Es que Spielberg es muy heredero del cine de Hitchcock, del cine de Truffaut, Ahí está el miedo. Tiburón. Son películas de miedo. Con el miedo Sí. siempre en primer persona. La de los chicos no es ¿Cuenta conmigo no es de él? No. No, esa no es de él. Es basado en un cuento de Stephen King. Sí, hay una de chicos de él que está bastante tenebrosa. Hizo hace poco Ready Player One, E.T. también, en los 80. Claro. Pero tiene películas súper oscuras, como Amistad, por ejemplo, o Múnich, que son películas Ahí muy violentas en términos del terror del ser humano, de la condición humana. Bien. Y yo creo que es el director que sabe mejor poner la cámara en la historia del cine. Es un tipo que Bien. no se puede creer. ¿Has Puede visto la explicarle última? montones de cosas. Sí. ¿Viste la última? La de los Flavers. Sí, ¿Cómo se llama? de Flaver, sí, los Flavermans. Sí, ¿La viste? sí, la vi, la fui a ver al cine. ¿Y qué te lo último, pareció? sí. Me gusta mucho el cine o sea, esa película, pero creo que es una película que está desfasada. No es una película para ahora, es una película que se debió haber hecho hace 20 años atrás. Sí, es media Eh, vieja. Sí, está filmada como si fuera una fábula, de ahí el nombre de Fabelmans. De Fabelmans es como una desviación a fábula. Pero también es muy interesante que te muestra quién es el cineasta, ¿ya? Y los últimos 5 minutos de esa película son brillantes, son realmente brillantes. Bien. Pero es una película que no es para esta época, no, igual que West Side Story, que fue la que hizo anteriormente. Son películas que las debería haber hecho hace 20 años atrás, porque son sorprendentes. Pero aún así, esas películas son muy que no están en este tiempo, no están como compaginando bien la dinámica de lo que es la cinematografía hoy día, porque el espectador hoy día está con otros códigos, ¿ya? Sí. ¿Puede ser que son 60 películas que dirigió? Sí, sí, y de hecho es súper complejo, porque si podemos hacer un ejercicio de las mejores de los top 10... Estoy en IMDb y me dice 58 anteriores y hay dos que está haciendo, me parece. Sí. Es que podía hacer el ejercicio de ver las 3 mejores películas por década de Spielberg, que eso es sorprendente. Pero el otro día vi Atrápame si puedes y es brillante. Sí.
Mira, si las películas más malas de Spielberg en manos de otro director son su obra maestra, sí, es así de simple. Sí, inteligencia artificial creo que debe ser su peor. No, yo creo que la peor es Hook, El Gigante, pero también es parte de su época experimental. Bueno, West Eh, Side Story no me gustó nada. La pasé. ya. No la vi, no la terminé de ver, creo. Es que no es una película para ahora. No. West Side Stories Sí. es un musical. Bueno, yo tengo problemas con los musicales, en realidad. Sí. Eh, No, pero hazte el ejercicio de las 3 mejores películas por década de Spielberg y te vayas a sorprender. Bien, O sea, en los 70 tenéis Duelo, tenéis Tiburón, tenéis Encuentro cercano al tercer tipo. sí, En los 80 tenéis ET, Cazadores del Arca Perdida, que es una maravilla. Tienes El Imperio del Sol. Y de ahí los 90, Jurassic Park, La lista de Schindler. Tienes Soldado Ryan, que es una joya. bien. Y en los 2000 tenéis también 5 o 6 películas que son maravillosas. Hizo Entonces, muchas series, es yo no director. sabía que hacía muchas series de televisión en los Sí. 70. Sí, y dirigió muchas películas que no está acreditado, entre ellas Poltergeist, por ejemplo. ¿En serio es de él? La de la nena. La dirigió Todd Hopper, pero en realidad es Spielberg el que está atrás, y tú puedes identificar las escenas que son dirigidas por Spielberg. No, vos, por Porque ejemplo, había un resquicio del gremio de directores que tú no podías dirigir 2 películas al mismo tiempo. ah, Entonces puso a Todd Hopper, que es el director de La Matanza de Texas, a dirigir la película, pero hay ciertas escenas que tú sabes que la está dirigiendo Spielberg. Entre ellas, por ejemplo, cuando entra la medium a la sala, o sea, al closet. Esa escena es dirigida por Spielberg. bien. Imperio del Sol, no sabía que Imperio del Sol era de él. La primera Sí. de que hizo Christian Bale. Oh, Claro. Christian Bale era un niñito. Sí. Es buenísimo el Imperio del Sol. Entonces yo me quedaría con esa escena, con la escena de Jurassic Park. Creo que es una escena que a mí me marcó mucho cuando chico. Bien, Podría nombrar otras, pero esa escena es trascendental. bien, pasemos a la próxima, a la última pregunta. Otra, sí, dirección de arte en película. Pucha, yo debería nombrar todas las de Wes Anderson. ¿En serio? Pero me quedaría, sí, me encanta Wes Anderson, pero me quedaría con The French Dispatch, que es la que sacó el 2021, creo. Ah, ¿sabes qué? Yo el otro Y día es- dije con esa película lo que me sucedió es que me hartó Wes Anderson. Me pudrió. Es la más Wes Anderson de Wes Anderson. Pero yo dije, bueno, basta. Tipo, me cansó. La verdad es que Sí. me cansó Wes Anderson. Claro, pero si hablamos de dirección de arte, yo estoy de acuerdo contigo, una película súper heavy, pero hablemos de dirección de arte, tú tienes que poner pausa a esa película para ver toda la información que te está presentando. O sea, hasta Sí. el último rincón, el vasito que está puesto, es una dirección magistral de cómo tú tienes que construir la creación artística de una película. Pero yo estaba diciendo eso el otro día. ¿No crees que ya es como necesario, bueno, Wes, hace otra cosa? Sí, podríamos decir eso, pero también ¿por qué? Porque me cansé. Claro, pero esas son apreciaciones tuyas con respecto a una obra. ¿Te Sí, fijas? bueno, pero digo, no sé si ¿Cachai? tengo ganas de ver lo mismo siempre. Claro, y es lo que sucede con cualquier obra. Uno puede cansarse con ciertas cosas. Me parece un Eh, genio, pero ya está. Tipo, no sé si quiero ver de vuelta. Quiero ver Sí. las viejas muchas veces, pero me parece que hay un Sí, momento a mí como que. mi preferida de Wes Anderson son los excéntricos Tannenbaum. A mí esa Sí, película es excelente. me saca carcajadas cada vez que la veo. Y la otra es Isla de Perros, que también la encuentro maravillosa, dejando de lado también Hotel Budapest, pero Isla de Perros también es No la una vi. preciosura. Isla de Perro es como Mr. Fox, ¿no? Es dibujo. Sí, es con animatronics y con stop motion. Es mejor que el señor Fox. Yo la encuentro mejor que Señor Fox, sí, Ah, entonces voy a ver, porque el señor Fox es Sí. brillante. sí. Ahora viene la nueva de Wes Anderson, entonces hay que ver qué tal está, pero French Dispatch, claro, es una película súper compleja, tenéis que hacer pausa para poder ver todo lo que hay, entonces Bueno, el otro día, quedémonos en dirección de arte. el otro
día un amigo me dice, ay, voy a ver French Dispatch, ¿no? Digo, no, no la veas. Es una trampa, digo. Ay, vos. Me dice, ay, vos siempre tan negativo. Digo, no, 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 no la veas. Tipo, mirá, y yo le dije, porque él mira muchas películas de Wes Anderson. Viste que casi todos los que miran Wes Anderson es porque lo vieron todas las películas. Entonces, Pero, era la última que le faltaba. Entonces yo le dije, ¿viste la primera que nadie la vio y es brillante, Battle Rocket? Me dice, no, bueno, mirate sí. esa película. Entonces Hay una escena, le pasé el corto por YouTube y le dije que se busque la película. oye, hay una escena de Battle Rocket Es que hermosa. es, a mí siempre que la veo me causa carcajada, que es el personaje de Kumar, este viejito, que en algunos momentos aparece en situaciones súper ilógicas. Por ejemplo, cuando abren un refrigerador y el tipo está dentro. Sí, esa película. Es A muy mí me buena da esta película. mucha risa. Es muy buena. Y Que acá se esos dos conoce como están. ladrón que roba ladrón. Sí, y esos dos son brillantes, tan Sí. perfectos en esta película. Y la última secuencia, los últimos 20 minutos de la película es un delirio, no se puede creer. Sí. Eh, Sí. entonces me dice, no, no la vi. Bueno, bajátela, viste, tipo, a un torrent y busca esa. Tipo, no veas de French Dispatch. No, que la vea para que saque sus conclusiones. Porque también, ojo, Sí. Different Dispatch son 3 historias, entonces las 3 historias son diferentes entre sí. Sí, La escena la escena de la crónica que va mezclando también animación es una locura, porque también es la única película que yo creo que ha logrado plasmar lo que es un diario, lo que es la creación de un diario, con todos sus apartados, la crónica, la crónica de gastronómica, la de arte, la animación. Entonces, no, que la vea. ¿vos crees que el gran paso lo hizo con con los Tenenbaums? ¿Él? ¿Vos decís? O sea, yo creo que los Tannenbaum marca el inicio de su estética. Es la tercera, ¿no? Sí, o Sí, la segunda. marca el inicio, porque antes está Academia Academia Rushmore. Rushmore, sí, pero es Tannenbaum que marca su estilo. Sí, yo creo que Academia Rushmore es la transición. Ah, yo la vi esta, creo, Academia Rushmore. ¿Cuál es? No la acuerdo. Es la del estudiante modelo que se enamora de la profesora. Ah, creo que bueno, la voy a buscar, porque no sé si la vi. Capaz que la vi, no me acuerdo ahora. 98, es Sí, muy vieja ya. sí, es vieja. No, es la transición de esa película. De ahí los Tannenbaum marca un poco la base de lo que va a ser el cine de Wes De él. Anderson a futuro. Sí. Yo creo que la vez que yo dije este tipo es un genio fue en el cine. Fue la primera escena del viaje a Darjeeling. Ah, sí. Cuando me encantó esa cuestión de verlo a Bill Murray, ¿no? A Bill Murray corriendo el tren, y vos decís, va a ser el protagonista de la película. Es una película de Bill Murray. Estoy feliz viendo a Bill Murray. No se sube al tren y no se sabe nada más de Bill Murray. No, Es no. Es que brillante. yo creo que Viste esto lo que viste que tiene. cuando uno empieza a ver una película, eso a mí me encanta eso, saber, tipo, quién va a ser la pareja de la película. Viste que en el cine todo se tiene que descubrir en los primeros 5 minutos. Si no se descubre ahí, la película Sí, pierde, ¿no? sí, Entonces, va a encontrar el problema, ¿no? Como el problema de la película en los primeros 5 minutos. Entonces, si no lo resolves, ya se te va la película del infierno. Entonces, yo siempre digo, bueno, me gusta jugar, bueno, este es sin saber los títulos, ¿no? Sin saber los protagonistas. A veces prefiero no saber quiénes son. Entonces, digo, bueno, esta va a ser la pareja, y me encanta también decir cuál es el momento que se enamoran. Viste que siempre está la mirada que se enamoran. sí. Así, bueno, a partir de acá la película se trata del amor de estas dos personas. Entonces, yo siempre que estoy en el cine, siempre te digo la escena del enamoramiento. Es que sus personajes son entrañables. Y ahí Son con Bill entrañables. Murray, Sí. es la primera vez que me pareció brillante eso, como que es como un capítulo de Los Simpsons. ¿Viste? El capítulo de Los Simpsons hay un evento y después ese evento cambia y el capítulo es otra cosa. Claro. Claro, son puntos de Eh, inflexión. y ahí con Bill Murray, que no se subió al tren, me pareció, pero un genio. Buenísimo. ¿O no? Sí, Y además están los tres sí, como ayudándolo, como diciendo, bueno, son los cuatro amigos. sí. Yo esa es la película que menos he visto. Creo que la he visto como 2 veces. El viaje a Darjeeling. Sí, y ahora estoy pensando
La vida de Steve Zissou, que también es una película que es preciosa, que es entrañable. No sé, yo me quedo con Wes Anderson en términos de cinematografía o de diseño de arte. Bien. Sí. Bueno, y por último, decime la última mejor película que has visto. La última mejor película que he visto. O recomendame la mejor película que has visto ahora. Sí, es que he estado yendo harto al cine últimamente. Pucha, estoy entre varias. Tar, por ejemplo, o Bien. RRR me hizo RRR. flipar. Sí, que es una película india. Ah. ¿Tres R son? Son 3 R's. Sí, esa película es una película que a mí me sorprendió mucho porque también tiene que ver con todos estos códigos del cine hindú. No lo llamaría Bollywood porque no es parte de esa región, pero es una película que tiene vueltas de tuerca, una dirección cinematográfica que no se puede creer, una historia increíble. Es como un cambio en tus paradigmas de cinematografía. Es una película que tenéis que sentarte 3 horas a verla y 3 horas. Y entregarte, tenéis que entregarte, pero es una película que es ¡guau! Es impresionante. Es mucho 3 horas. Para mí la película tiene que durar 120 minutos. Sí, yo también soy consciente y precursor defensor de ese tipo de metraje, pero hoy día las películas están empezando a durar solo las 2 horas y media. Bien. Pero yo creo que una película debería durar 120 minutos, o sea, aprende a condensar, aprende a contar la historia en 120 minutos. ¿Ya? Por eso. Yo tengo como muchos de estos juegos con el cine que me encanta, es como el golpe de decirte, ahora estoy por una película de Jennifer Aniston, por ejemplo, no ahora, pero muchas veces me pasa, ¿no? ¿Tenés tipo esas cuestiones? Bueno, no, una de estas películas tontas, pero que necesito ver a Jennifer Aniston 1 hora y media, no me importa lo que haga, ¿no? Siempre está genial ella. ¿Te sucede eso a veces con estas películas americanas? Como... Sí, es que yo veo mucho. Yo veo todos los días, veo una película. Todos los días. Igual que yo. Y hay películas de repente que me las repito. Sí, o hay películas que son estos placeres, mal llamados placeres culpables, que están ahí, te quedáis pegado y la termináis viendo. ¿Cuál sería en tu caso? ¿Cuál sería estas que decís, bueno, quiero ver una Julia Roberts? ¿Qué sería en vos la que decís, quiero ver un... Mira, el otro día me quedé pegado viendo de nuevo, ¿conoce a Joe Black? Que también dura como 4 horas. La de la manteca de maní. Sí, y me quedé pegado viéndola. El otro día también me quedé pegado viendo Coyote Ugly. ¿Cuál? Que es una película del 2000, que es súper... Es rara la película, pero son películas que te quedáis pegado. Chuta, o sea, ahora si te tengo que responder que ese punto, pero sí, hay películas que son malas, y yo sé que son malas, pero me quedo pegado viéndolas de lo malas que son. Bien. Igual a mí me pasa mucho que tengo más referencias en actrices que en actores, en ese sentido. Tipo, no me sale, salvo Brad Pitt y otro más, y Colin Farrell, pero después tengo como más... No, pero son brillantes son brillantes actores esos dos. Pero me sucede más con las actrices. Tipo, pienso más en Jennifer Aniston o en ¿cómo se llama la de la nena de T? La de Drew Barrymore. Drew Barrymore, te parece, digo, quiero ver a Drew Barrymore haciendo tonterías, ¿no? Tipo, Sí. No, suelo rehuir de ese tipo de películas, pero sí de repente me quedo pegado con algunas películas malas, que son malas. Y nada, me quedo pegado. Veo que en el cine hay una película, no sé, de tal, digo, la voy a ver a ella o a él, tipo, no me importa si es mala o no, tipo, ya con verlo, no sé, 2 horas seguidas a ver Pitt, está bueno. Sabes que no te vas a aburrir ya. Lo ves a él. No. O a Johnny Depp. ¿Qué te importa Johnny Depp disfrazado disfrazarte de lo que se te dé la gana? Puta, yo creo que un actor que a mí me gusta verlo siempre es Ethan Hawke. ¿Quién? Trato de ver todas sus películas. Ethan Hawke. Sí, es verdad. Siempre está bien. Es uno de mis actores favoritos. Y a él le veo todo. Y de repente se me manda unos cascos que son impresionantes. Aparte es de teflón. No se le pega no se le pega nada a Ethan Hawke. Está siempre bien. Sí,
es un actor que se ganó el mote de Ethan Hawke. No sé si te has fijado que siempre están como los actores y al final aparece un poco los actores que logran esos acompañamientos en los créditos. Bien. Y después, viste que en el cine también está La Mejor Amiga. Yo siempre como en un momento, Frances McDormand, ahora es una superestrella, pero durante muchísimos años Frances McDormand era la mejor amiga de todas. Entonces, ¿te acordás que Frances McDormand era la mejor amiga? Era la mejor actriz de reparto siempre. Ya. Porque ella la conocí con Fargo. Claro, pues, era un personaje de reparto también, era como la mejor amiga Bueno, ¿tenés alguna mejor amiga que siempre, como el personaje ese? Uy, no. Chuta, no, en realidad no me había puesto a pensar en eso, como esos fetiches. No seas tan cinéfilo entonces. Soy cinéfilo para otras cosas. Pero, chuta, qué raro eso. Bien. Bueno, no me suelo fijar en eso. Y yo para que veas, puedes ver la última película de David Cronenberg, el hijo de Cronenberg, que se llama Infinity Pools. ¿La viste? No, ¿de qué va? Es como este turismo para asesinar, estos turismos como de asesinatos, que vas a un país de tercer mundo a asesinar gente, porque sabes que nadie te va a atrapar. Es buenísimo, imagínate que sí, es Croacia el país que eligen ahora. Es buenísima esta película, mírala. La voy a chequear. Es muy buena. Puta, Cronenberg es este es del hijo de Cronenberg. Sí, Brandon, perdón. Ahí está, Brandon Cronenberg. No, David Cronenberg es un directorazo increíble. Este es Brandon. Sí, si el hijo sacó la mitad de su talento, la voy a ver. No, o sea, el hijo ya tiene problemas, ¿eh? Ya. Está medio tocadito con el papá que le salió. Sí. Así que bueno, ¿cómo termina el día? ¿Cómo termina ahora? Bueno, son las 5:30, acá en Santiago está todavía soleado. Antes de ayer llovió bastante. Y ahora voy a relajarme un rato, tengo que ver un par de cosas porque tengo que preparar unas exposiciones que tengo que hacer, entonces voy a ir a avanzar un poquito con eso. Tengo que mandar ciertos documentos. Pero el último día laboral, este fin de semana que fue bastante largo acá en Chile. No sé si ustedes tienen feriado allá. Hoy es feriado por ir al trabajo. Sí, acá también. Entonces, nada, yo creo que relajarme un rato, comer algo y más ratito trabajar en la exposición. Tengo una exposición en Concepción, que es la exposición que estoy esperando hace años y creo que es la exposición más importante que voy a hacer. Entonces, ¿exposición de qué es? Dándole tiempo. Del proyecto que te mencioné, del norte, tengo una serie de exposiciones este año, entonces... en este momento estoy exponiendo junto con algunos artistas en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Bien, muy bien. Y después tengo una exposición en Concepción, en la Pinacoteca, que es la más importante que voy a tener. Después tengo otra exposición en Valparaíso, en julio, en Ovalle, en agosto. ¿Y todo con el mismo proyecto? No, son con diferentes proyectos. Entonces bien. Este año tengo 8 exposiciones, entonces estoy como medio estresado. Pero de a poco, ya teniendo un organigrama, lo puedo organizar bien. ¿Y cómo te llevas cómo te llevas con los estrenos? Soy muy ansioso. Bien. El preproceso de una exposición. Pero después, cuando tengo que inaugurar, me gusta hablar bastante. Por fortuna van a estar mis amigos también en Concepción. Bien. Mi grupo de amigos más cercanos viven en Concepción, entonces voy a estar ahí como calentito. Emborracharse gratis, está bueno. Emborracharse después, ir a tomar cerveza y conversar. Pero no sé si me voy a emborrachar mucho en esa inauguración, porque al otro día tengo que ir a hacer clases a Talca y me tengo que levantar a las 5 de la mañana para viajar, entonces estoy tratando de resolver. Los alumnos después lo agradecen. Sí. Viene el profesor borracho, es divertido.
Sí, pero este año va a ser bien intenso. Este año y el anterior van a ser, o sea, han sido muy intensos y este año va a ser bastante intenso en términos de exposición. Entonces estoy contento, estoy súper Bien, feliz de buenísimo. que el trabajo rinda frutos. Bien. Así que bueno, nos veremos en Chile. O si venís acá a Buenos Aires. Cuando quieras, cuando quieras. Y si vienes a Chile, si yo voy, te voy a pasar los libritos, Ah, ¿ya? perfecto. Que nosotros sacamos 2 libros, ¿Estos son? uno de Quillagua, claro, y uno de La Cuenca en Loa. Entonces ahí están los videos para que lo puedan ver. Son unos libros que nos fue bastante bien, ganamos Ahí fotoprensa está. el año 2021, sacamos el primer lugar en fotoprensa. Muy bien. Entonces, cuando te vea, o voy a tratar de hacerte llegar un par de ejemplares para que los tengas, porque los libros No, quedan bastante bonitos. acá los roban en la aduana. No envíes nada por las dudas. Los No, pero- argentinos roban mucho, así que no mandes nada por correo. Ahí se cortó. Ahí volvimos. Sí, no, pero ahí No, volvimos. Sí. no mandes nada por el correo Así que porque nada. no me va a llegar nunca. No, pero con amigos, algunas personas te los voy a hacer llegar. O si vienes para acá, nos Sí, juntamos a tomar una no, cerveza. eso sí, pero no por correo argentino, correo de eso, no, jamás. No llegan, No llega, ok. no llegan. Ah, Así que bueno, nos veremos pronto. Hasta la próxima. te agradezco. Te Igualmente. agradezco. Ya, un gran abrazo fraterno Un abrazo. para ti y muchas gracias por la instancia de haber conversado Una 1 hora y media. Es 120 minutos, es una película. Sí, se nos quedaron varias preguntas, pero No, bueno, digo otra vez. que el vivo es una película, dura 120 minutos y se corta. Sí, sí, es la medida justa, ¿ya? La vida justa. Chao, Sí. che, nos vemos. Oye, un abrazo grande, Un abrazo. chao. Chao, chao.